Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un concepto que seguro que os suena, la cuarta pared. Hola, sí, un término que vemos y oímos por todas partes, ¿verdad? Teatro, cine, series, videojuegos. Exacto. Vamos a usar como guía un artículo bastante completo de Wikipedia para desgranar qué es exactamente, de dónde viene esta idea de una pared invisible. Y sobre todo, ¿por qué romperla? ¿Por qué atravesarla puede ser tan potente? O tan divertido, claro. Eso. ¿Alguna vez, viendo algo, un personaje ha parecido miraros, hablaros directamente? Como si supiera que estáis ahí. Ajá. Pues de esos momentos vamos a hablar. Venga, entremos en materia. Empecemos por lo básico, por la definición pura y dura. La cuarta pared es una convención, una pared imaginaria, invisible, que separa a los actores del público. Como si no estuviéramos. Imaginemos un escenario de teatro, el típico con el arco de proscenio. Si la escena es una habitación con sus 3 paredes, el decorado de caja que llaman, Sí. pues la cuarta pared sería esa abertura, ese hueco por donde mira el público. La fuente cita El jardín de los cerezos, de Stanislavski, de 1904. Ah, ¿un clásico ejemplo? Claro, porque buscaba precisamente eso, crear la ilusión de una habitación real, con los actores totalmente metidos en su mundo, ignorando al público. Exacto. Y es clave entender eso, que es una convención, una metáfora muy potente. No es una pared de ladrillo, vamos. Ya. Los actores, bajo esta norma, ignoran al público. Se concentran en el mundo de la ficción. Stanislavski, de hecho, tenía un término para eso. Soledad pública. Soledad pública. Suena un poco a oxímoron, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Pues es la habilidad del actor, digamos, para comportarse de forma íntima, privada, como si nadie le viera, pero delante de cientos de personas. Entiendo. Mantener esa burbuja de ficción. Y esto no depende solo del decorado, ¿eh? Puede ser un escenario casi vacío o con el público pegado. La convención es más bien mental. Pero, a ver, esa barrera es total. Los actores realmente no perciben nada del público. Bueno, en la práctica. Hay matices. El artículo dice algo interesante, que los actores, sobre todo en comedia, sí que reaccionan sutilmente. ¿Ah, sí? Claro, ajustan las pausas. Si hay una carcajada gorda, esperan un poquito a que baje para soltar la siguiente frase y que no se pierda. O sea que hay una escucha activa, aunque disimulada. Exacto. La ilusión para el público se mantiene, pero el actor no está en una campana de cristal. Entendido. Y esto ayuda a la inmersión, claro, a sentir que estás viendo algo real, como por un agujerito. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿Qué pasa cuando se rompe? Ajá. Cuando un personaje de repente se gira, te mira a los ojos y te habla. O reconoce que está en una obra, en una película. Eso es romper la cuarta pared. Es metateatro puro, o metacine, metatelevisión, si mira a cámara. Justo. Y para entender por qué impacta tanto esa ruptura, hay que ver cómo se consolidó la pared. No apareció de la noche a la mañana. Claro. Fue un proceso largo ligado al auge del ilusionismo en el escenario, desde el siglo XVI más o menos. Se buscaba cada vez más realismo. Y culminó en el siglo XIX, con el realismo y el naturalismo. Ahí es donde la idea de la cuarta pared se asienta de verdad, se convierte casi en la norma. Pero la idea de separar actor y público es del XIX. Me suena que alguien lo dijo antes. La idea conceptual sí es anterior. Se suele citar a Diderot, el filósofo francés. Ya en 1758 les decía a actores y escritores: imaginad un muro enorme que os separa del público y actuad como si el telón no se hubiera levantado. Vaya, qué gráfico. Es una imagen muy clara de esa barrera mental que buscaba. ¿Y el término en sí, cuarta pared, cuándo se empieza a usar así? Parece que se populariza más tarde, ya en el XIX. La fuente menciona a un crítico inglés, Leigh Hunt, que usó la metáfora en 1807. Y luego ya se empieza a hablar de la teoría de la cuarta pared. Ah, una teoría y todo. Sí. Hay una cita muy buena del actor Henry Irving, en 1879, sobre una producción de Hamlet. Decía que había que pensar el escenario como si tuviera 4 paredes, aunque la cuarta fuera invisible, para centrarse en el texto. Entiendo, para concentrarse. Poco después, un periódico ya usó la expresión Fourth Wall Theory tal cual. O sea que antes de todo este realismo, el teatro era distinto. Pienso en Shakespeare, ¿no? Con los personajes hablando solos, pero para el público. Claro, los soliloquios, los apartes, eran constantes. El teatro griego, el renacentista,
La comunicación directa con el público era parte del juego, No había pared que romper, básicamente. o la pared era mucho más porusa, digamos. La cuarta pared como convención fuerte es hija del realismo, y por eso mismo romperla después se convirtió en algo llamativo, significativo. Y se usa con distintas intenciones, me imagino. No solo para hacer reír. Exacto. Puede ser cómico, como en la pantomima o el teatro para niños. El ejemplo de Peter Pan pidiendo aplausos para salvar a Campanilla es mítico. Si creéis en las hadas, aplaudid. ¿Quién no ha aplaudido alguna vez? Es una ruptura total que busca la participación. Pero también puede ser dramática, ¿eh? Para interpelar al público, para hacerlo cómplice o para subrayar que lo que está viendo es una construcción, una ficción. Vale, eso en teatro. ¿Y cómo se lleva esto al cine? ¿Que no hay público en directo? Bueno, en el cine la cámara es como el proscenio, el arco del proscenio, digamos. Y mirar a cámara es el equivalente a hablarle al público del teatro. Claro. Y hay ejemplos desde súper temprano. La Fuente cita una peli muda de 1918, Men Who Have Made Love to Me. La protagonista Mary McLean paraba la acción y se dirigía a la audiencia. En 1918. Vaya. Y en comedia, bueno, es un clásico. Oliver Hardy, el gordo, mirando a cámara como diciendo, ¿veis lo que tengo que aguantar? O Groucho Marx, que era el rey de esto. Buah, Groucho era tremendo. Recuerdo esa anécdota de El conflicto de los Marx, que durante un solo de piano de Chico se gira y le dice al público: bueno, si quieren pueden ir al vestíbulo a fumar un pitillo hasta que termine. Totalmente. Romperla con esa naturalidad. Hay cineastas que lo convirtieron en sello. Mel Brooks, los Monty Python, los Zucker. Sí, en esas pelis, como dice La Fuente, la pared es tan endeble que es como si no existiera. Exacto, es parte del chiste constante, jugar con que sabemos que es una película. Woody Allen también lo usó un montón. En Annie Hall, ¿no? Cuando se paraba en medio de la calle y nos contaba sus problemas. Sí, él mismo dijo que lo hacía para conectar directamente con el público, para hablar de sentimientos que todos compartimos. Y en La Rosa Púrpura del Cairo, la ruptura es el centro de la trama. Es verdad. Y Jerry Lewis también lo defendía, ¿no? Aunque otros directores no estuvieran de acuerdo. Sí, Lewis decía que si servía a la historia, ¿por qué no? Lo hizo en varias películas. Y el final de Jerry Calamidad es famoso por revelar todo el set de rodaje. Pero no solo es comedia. Has mencionado antes usos dramáticos. Sí, hay algunos muy sorprendentes. Al final de Domingo Maldito Domingo, de 1971, el personaje de Peter Finch, de repente, sin avisar, mira a cámara y se pone a reflexionar sobre su vida. Te deja helada. Impactante, ¿sí? O ejemplos más recientes que han generado debate, como la peli Persuasión de 2022, basada en Jane Austen. La protagonista rompía la cuarta pared constantemente y a mucha gente no le gustó. Claro, demuestra que sigue siendo una técnica que divide opiniones. Y ya el caso extremo que comentabas de Megalópolis, la de Coppola, con una persona real saliendo en el cine a interactuar con la pantalla. Eso ya es rizar el rizo. Difuminar la línea totalmente. Exacto. Y si pasamos a la tele, bueno, ahí la ruptura es súper habitual, sobre todo en comedia, casi desde el principio. Hombre, claro. Desde los Looney Tunes, Bugs Bunny guiñándonos un ojo, hasta las sitcoms. Pienso ahora en Fleabag. Fleabag es un caso de estudio moderno. Cómo usa la mirada a cámara para compartir sus pensamientos más íntimos, sus comentarios sarcásticos. Te hace cómplice total. Es una forma genial de meterte en la cabeza del personaje. Y luego están las técnicas ya establecidas, como el falso documental, el mockumentary. The Office, por ejemplo. Claro. Los personajes hablan a cámara en esas entrevistas falsas. Ahí la ruptura sirve para parodiar un formato televisivo real y potenciar la sátira. Y también está el narrador, que a la vez es personaje, y se dirige a nosotros, como Francis Urquhart en la House of Cards original, la británica. Eso es, que te miraba y te contaba sus planes malvados. Creaba una complicidad muy potente, casi incómoda. O Lemony Snicket en una serie de catastróficas desdichas, explicando palabras raras. Exacto. Y en sitcoms más clásicas, Zach Morris en Salvados por la Campana, que paraba el tiempo y nos hablaba. O Malcolm en Malcolm in the Middle. Era constante. Sí, sí. Y a veces, fíjate, la ruptura es hasta accidental. ¿Cómo? La Fuente cuenta un caso de Doctor Who. Un actor miró a cámara sin querer, por error, pero el director lo vio y dijo, oye, pues queda bien, da más tensión. ¿Y lo dejó? Anda. O sea, una ruptura involuntaria que funcionó. Una serendipia televisiva. Y bueno, no podemos olvidar los programas infantiles, donde piden ayuda al público constantemente. Claro, ¿dónde está la bota? Eso es romper la cuarta pared, para interactuar. Totalmente. Y eso nos lleva directos a los videojuegos.
Uf, aquí el tema se complica, ¿no? Porque la interacción es la base del medio. ¿Sigue teniendo sentido hablar de cuarta pared? Es la gran pregunta. Por un lado, podrías decir que casi todos los videojuegos la rompen todo el tiempo. ¿Por qué? Por la interfaz. Los menús, los tutoriales, los puntos de vida, el mapa. Todo eso son mensajes para la persona que juega, no para el personaje que está dentro del mundo del juego. Visto así, sí. Entonces, no hay pared que romper si ya está rota de base. Bueno, no tan rápido. Una cosa es la interfaz y otra la narrativa. Dentro de la historia del juego sí que hay rupturas más parecidas a las del cine o el teatro. Por ejemplo, Personajes que te miran a través de la pantalla, que son conscientes de que están en un videojuego. Pero aquí hay una idea muy interesante que recoge la fuente, de un tal Stephen Conway. ¿qué dice Conway? A ver. Pues sugiere algo distinto, que en muchos casos en los videojuegos lo que pasa no es tanto una ruptura de la pared, sino una reubicación, Reubicación. o una expansión de lo que se llama el círculo mágico. El círculo mágico es el espacio del juego, el mundo de la ficción. Vale. ¿Y expandirlo significa? Significa que en lugar de sacar al jugador de la ficción, estas técnicas lo meten más adentro. Hacen que el jugador, e incluso a veces su entorno real, su ordenador, su mando, formen parte del juego. Ostras, eso es darle la vuelta. ¿Tienes ejemplos? Sí. Mira, piensa en juegos que usan el hardware. La fuente cita Metal Gear Solid. Hay un momento en que un personaje te dice que pongas el mando DualShock, el que vibraba, en tu cuello para simular un masaje. Anda. O uno más antiguo, X-Men para la Mega Drive, que en un punto te pedía literalmente que fueras y reiniciaras la consola como parte del juego. Hay que levantarse del sofá. Exacto. O juegos más modernos como Doki Doki Literatura Club, donde para avanzar tienes que salir del juego y borrar archivos del personaje en las carpetas de tu propio ordenador. Vaya tela. El juego salta de la pantalla a tu escritorio. Justo. No rompe la inversión. La expande para incluir tu realidad como jugador. Qué interesante. Es otra forma de verlo. Totalmente. O el ejemplo clásico de Sonic, que si lo dejas quieto mucho rato se impacienta y te mira con cara de «venga, juega ya». Sí, sí. O el narrador de The Stanley Parable, que está todo el rato discutiendo contigo, con la persona que juega, sobre las decisiones que tomas. Reconoce tu presencia y juega con ella. Son formas de usar la interactividad para jugar con esa pared de una manera que otros medios no pueden. O Eternal Darkness, que simulaba fallos de la consola o de la tele si tu personaje se volvía loco. Eso debía ser un susto. Imagínate pensar que se te ha roto la GameCube. Vale, muy interesante lo de los videojuegos. Y nos queda la literatura. ¿También hay cuarta pared en los libros? Sí, claro. Aunque el término técnico que se suele usar más en literatura es metalepsis. Metalepsis. Sí, se refiere a cuando se cruzan los niveles narrativos. Por ejemplo, el narrador que deja de contar la historia y se pone a hablar contigo, lectora o lector. O un personaje que de alguna manera parece saber que es un personaje de ficción. Ah, vale. Es la base de la metaficción, ¿no? Exacto. La ficción que habla sobre sí misma, que muestra sus costuras. Y esto, ojo, no es nada nuevo. La fuente lo rastrea hasta los cuentos de Canterbury o, por supuesto, El Quijote. Hombre, el Quijote. Cervantes juega todo el rato con eso. Totalmente. Con quién es el autor, si los personajes han leído la primera parte. Y Jane Austen también, en La abadía de Northanger, se ríe de las novelas góticas dirigiéndose al lector. Supongo que el efecto aquí es diferente, ¿no? Porque leer es una experiencia solitaria, no como ir al cine o al teatro. Claro, la relación es mucho más íntima, entre el texto y tú. La metalepsis puede crear una complicidad muy especial, como si el autor te estuviera guiñando un ojo. O puede usarse para hacerte reflexionar sobre cómo lees, sobre qué es la ficción. A veces es el narrador el que habla, como en Tristram Shandy, que es un lío constante. O a veces son los personajes los que parecen tener conciencia. Se puso muy de moda con el posmodernismo en el siglo XX. Autores como Kurt Vonnegut, en Desayuno de Campeones, que aparece él mismo como personaje en su novela. Usándolo para cuestionar las formas de contar historias, supongo. Exacto. Para jugar con las expectativas y las convenciones. Muy bien. Pues hemos dado una buena vuelta. Teatro, cine, tele, videojuegos, literatura. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué es al final esta cuarta pared? Pues mira, yo creo que queda claro que es mucho más que una simple regla teatral. Es un concepto clave para entender cómo hacemos y cómo recibimos ficción, en cualquier formato. Nació de esa búsqueda de realismo, de crear una burbuja perfecta.
Eso es, de la ilusión de estar viendo la vida misma sin ser vistos. Pero lo fascinante es lo flexible que se ha vuelto. Ido en una herramienta súper potente y versátil. Justo. Hemos visto que sirve para la comedia, para el drama, para enseñar, para implicar. Y lo más interesante, quizá, que hemos visto con los videojuegos, es que romperla no siempre significa cargarse la inmersión. Claro, a veces la puede hasta aumentar. Exacto. Al reconocer al espectador o al jugador, al incluirlo de alguna manera, puedes hacer que se sienta todavía más dentro, más parte de lo que está pasando. Subraya que toda historia es una construcción, ¿no? Y que nuestra relación con ella es compleja, varía. Precisamente. Nos recuerda que siempre hay un pacto ahí, el de suspender la incredulidad. Y jugar con la cuarta pared es en el fondo jugar con las reglas de ese pacto. Pues un viaje muy interesante, la verdad. Desde aquellos escenarios del 19 hasta los mundos virtuales de hoy. Todo conectado por esa pared invisible. Una convención que sigue ahí definiendo y a la vez siendo desafiada constantemente. Totalmente. Y si me permites una última reflexión, ya para dejar pensando. Adelante. Si los videojuegos nos han enseñado que se puede, no ya romper, sino expandir ese círculo mágico para incluir al jugador de formas tan inmersivas, ¿veremos más de eso en el futuro? ¿Te refieres a...? Quizá en nuevas formas de entretenimiento interactivo, claro. Pero, ¿y si fuéramos un paso más allá? ¿Podrían aplicarse ideas parecidas, salvando las distancias, en la comunicación real, no ficticia? ¿Como en el periodismo o la educación? Por ejemplo, podríamos usar técnicas inspiradas en esto para que la audiencia se sienta menos como una mera observadora y más como, bueno, como una participante más activa, más integrada en la información o en la experiencia que se está compartiendo. Vaya. Es solo una idea, ¿eh? Pero es curioso cómo una vieja convención teatral puede abrir puertas a pensar en cosas así. Ok, venga, vamos a ello. Tenemos todos en mente esa imagen de Atlas, ¿verdad? El titán ahí aguantando un peso enorme. Pero, ¿qué es exactamente lo que aguanta? Porque creo que ahí empieza lo interesante. Casi todos nos lo imaginamos con el globo terráqueo, ¿no? ¿Pero es eso lo que cuenta el mito de verdad? Es una imagen potentísima, desde luego, pero como pasa muchas veces, simplifica una barbaridad. La historia real es mucho, mucho más rica, con más capas. Hoy vamos a explorar bien a fondo quién era Atlas, este titán griego. Nos basaremos en un buen compendio de fuentes, vamos, lo que se sabe y está recopilado, como por ejemplo en la página de Wikipedia, que es bastante completa. La idea es esa, ir un poco más allá de la foto fija. A ver, entender quién fue Atlas de verdad, sus orígenes titánicos, su papel en la guerra contra los dioses olímpicos, ese castigo tan peculiar que le cayó. Sí, y sus encuentros con héroes como Perseo o Heracles, y cómo al final su nombre termina, fíjate, en los libros de mapas, en los atlas. Eso es. Lo que a mí me parece fascinante es cómo un solo personaje, una figura mítica, condensa tantas ideas. Hablamos de castigo divino, de resistencia, de exploración, de los límites del mundo conocido para los griegos. E incluso, como decías, conecta con los inicios de la astronomía o la cartografía. Es como un puente, ¿no? Entre el mito puro y, bueno, la geografía o la ciencia más primitiva. Exacto. Pues empecemos por el principio. Sus raíces. ¿De dónde sale Atlas? Un titán, has dicho, hijo de Japeto y de una oceánide, ¿verdad? Asia, o a veces dicen Climene. Correcto. Eso le emparenta directamente con figuras clave como Prometeo, el que nos dio el fuego, ya sabes, y con Epimeteo, digamos, el poco previsor, el de la caja de Pandora. O sea, una familia de titanes de peso. Ya veo. Y su descendencia también es interesante, ¿no? Las Hespérides, las Pléyades. Sí, muy ligada a lugares lejanos o al cielo. Con Pléone tuvo a las Hespérides, que son las que guardaban las famosas manzanas de oro en el jardín del confín del mundo, y también a las Híades y las Pléyades, ninfas que terminaron como estrellas, como constelaciones. Lo que llamaban catasterismo, ¿no? Convertirse en estrella. Eso es. E incluso la ninfa Calipso, la de la Odisea, la que retiene a Odiseo en su isla, también se la considera hija suya en algunas versiones.
Toda su familia lo coloca ya en esa esfera de lo cósmico, lo lejano, los límites. Oye, ¿y el nombre Atlas? Parece que ya apuntaba a maneras, ¿no? Aunque creo que no está muy claro de dónde viene exactamente. Pues no del todo. Hay varias teorías, ¿eh? Una lo relaciona con el norte de África, que es donde luego la mitología lo sitúa geográficamente. Podría venir de la palabra bereber adrar, que significa montaña. Hombre, eso cuadraría mucho pensando en la cordillera del Atlas, claro. Exacto. Otra opción es una raíz griega, tlenai, que significa soportar, aguantar, y esto, claro, encaja como un guante con su castigo. Totalmente. De hecho, uno de sus epítetos, como un apodo descriptivo que le daban, era Telamón, que viene de esa misma raíz y significa algo así como el sufridor, el resistente, el que soporta. Vaya, o sea que casi llevaba el destino en el nombre, el que soporta. Podría ser, sí. Hay quien dice incluso que podría ser un nombre pregriego anterior, pero bueno, sea como sea, el nombre ya te evoca eso. Resistencia, carra, algo monumental, geográfico. Vale. Y llegamos al momento clave. La titanomaquia, la gran guerra. Titanes contra olímpicos. La vieja guardia divina contra los nuevos dioses de Zeus. Y Atlas estaba en el bando. Perdedor. Así es. Luchó junto a su hermano Menecio del lado de los titanes. Y bueno, tras 10 años de guerra cósmica, ganaron los olímpicos. A muchos titanes los encerraron en el Tártaro, lo más profundo del inframundo. Pero a Atlas, Zeus le tenía reservado algo distinto, algo más visible. No le encerró, sino que lo puso en el extremo occidental del mundo, al límite de Gaia, la Tierra. Y le encargó sostener a Urano, el cielo. Y aquí la clave, ¿no? Sostenía el cielo, el firmamento, no el planeta Tierra como lo imaginamos hoy. Exacto. Esa es la confusión más extendida y más persistente. Pero el arte antiguo, griego y romano, lo deja clarísimo. Si ves, por ejemplo, el famoso Atlas Farnesio, que es una copia romana de una escultura griega. Sí, lo tengo en mente. Pues ahí lo ves cargando una esfera celeste. Un globo, sí, pero lleno de constelaciones grabadas. Es el cielo, el firmamento, no un mapa de la Tierra. Entonces, ¿de dónde nos viene esa idea tan metida en la cabeza de que carga la Tierra? ¿Cómo se produjo esa confusión? Pues probablemente fue algo gradual. A ver, la propia imagen de la escultura, esa esfera maciza de mármol del Atlas Farnesio, visualmente puede contribuir, ¿no? Parece un globo terrestre. Pero el empujón definitivo vino mucho después, en el Renacimiento, con el boom de la cartografía. Ah, los mapas. Ya. Justo. En el siglo XVI, cartógrafos como Antonio Lafreri empiezan a poner la imagen del titán Atlas en las portadas de sus colecciones de mapas. Pero fue Gerardus Mercator el que lo consagró. En 1595 tituló su gran obra Atlas sive cosmográfica meditaciones de Fabrica Mundi et Fabricati, o sea, Atlas o Meditaciones cosmográficas. Le puso Atlas a su colección de mapas. Le puso Atlas, sí. Y aunque él en realidad homenajeaba a otra figura de Atlas, un rey sabio, del que ahora hablaremos, al llamar así a su libro de mapas terrestres, pues nada, el nombre del titán quedó ya para siempre asociado en la cultura popular a la idea de sostener la Tierra. Qué curioso cómo una decisión editorial, digamos, puede cambiar la percepción de un mito durante siglos. Pero volviendo al castigo original, sostener el cielo. Eso simbólicamente es muy potente, ¿no? Muchísimo. Para los griegos representaba la imposición del nuevo orden cósmico de Zeus. Después de la rebelión de los titanes, Zeus necesita asegurar que todo esté en su sitio. Atlas se convierte en un pilar viviente que mantiene separados el cielo, Urano, y la tierra, Gaia. Garantiza la estructura del universo que ahora gobiernan los olímpicos. Es un castigo terrible, ejemplar, pero también cumple una función cósmica. Y por eso lo de Telamón, el resistente. Porque era para siempre, un sufrimiento eterno. Claro, subraya esa naturaleza perpetua y sufrida de la condena. Y en ese lugar, en los confines del mundo conocido, ahí plantado sosteniendo el cielo, tuvo encuentros con héroes. El primero, si no me equivoco, fue Perseo. Sí, la versión más conocida nos la cuenta Ovidio, el poeta romano. Y es interesante porque Ovidio nos presenta a Atlas no solo como el titán castigado, sino también como un rey riquísimo de Mauretania, en el noroeste de África. Un rey que era dueño, además, del Jardín de las Manzanas de Oro. Espera, las manzanas no eran de las Hespérides, sus hijas.
Ovidio mezcla un poco las cosas, ¿no? Sí, Ovidio a veces integra diferentes tradiciones, las reinterpreta. En su versión, Atlas es el dueño directo. Y resulta que Perseo llega allí volando después de haber matado a Medusa y le pide hospitalidad. ¿Y Atlas qué hace? Pues Atlas recordaba una profecía, una que decía que un hijo de Zeus le robaría sus preciadas manzanas de oro. Así que, temiendo que Perseo fuera ese hijo de Zeus, le niega la hospitalidad. Le dice que se largue. Uf, mala idea, negarle algo a alguien que lleva la cabeza cortada de Medusa en la mano. Pésima idea, sí. Perseo se ofiende, claro. Y ni corto ni perezoso le enseña la cabeza de la gorgona. Y Atlas, al mirarla, se convierte en piedra al instante. Se petrifica. Se petrifica. Y Ovidio lo describe de forma muy poética. Se transforma en la cordillera del Atlas. Su enorme cuerpo se hace montaña. Su cabeza es el pico más alto, sus hombros las crestas, su barba y pelo los bosques. Pero fíjate qué ironía más terrible, ¿no? Totalmente. Resulta que Atlas se protege del hijo de Zeus equivocado. La profecía no hablaba de Perseo, hablaba de un descendiente de Perseo, que era Heracles, y que llegaría más tarde a por las manzanas. O sea que por miedo a un peligro futuro y mal interpretado, se condena a sí mismo. Exacto. Además, este mito sirve para fijar geográficamente a Atlas de manera muy potente en el norte de África, vinculándolo ya para siempre a esas montañas. Y eso nos lleva directos al segundo encuentro con un héroe, Heracles, Hércules para los romanos, y otra vez, las manzanas de oro en el centro de la historia. Correcto. Era el 11º trabajo de Heracles, conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides. Heracles averigua dónde está el jardín, llega hasta allí y se encuentra a Atlas plantado sosteniendo el cielo. Y aquí es donde viene ese famoso duelo de astucia. Heracles le propone un trato, ¿verdad? Sí, le dice algo como, oye Atlas, ¿por qué no vas tú a por las manzanas? Como padre de las Hespérides, seguro que te las dan sin problema. Y mientras yo te sujeto el cielo un rato. Claro. Atlas vería ahí una oportunidad de librarse de la carga, aunque fuera temporalmente. Exacto. Quizá pensó que era una vía de escape a su tormento eterno. Así que acepta. Deja su carga, va al jardín, coge las manzanas, porque sí, a él se las dan, y vuelve. Pero al volver, intenta jugársela a Heracles. Intenta el engaño definitivo. Le dice, mira Heracles, qué bien sujetas el cielo, quédate tú así, que yo mismo le llevo las manzanas a Euristeo. Sabía que si Heracles aceptaba, quedaría atrapado para siempre con esa carga. El titán quería librarse. Pero Heracles, que de tonto no tenía un pelo. Era mucho más listo. Finge aceptar. Le dice, claro, Atlas, perfecto, pero oye, sujétalo un momentín, por favor, solo un segundo, que necesito ponerme una almohadilla o acomodarme un poco la capa, que esto pesa mucho y no estoy acostumbrado. La trampa dentro de la trampa. Qué bueno. Justo. Atlas, confiado, quizá pensando que ya había ganado, deja las manzanas en el suelo y vuelve a cargar con el cielo. Ajá. Venga, rápido, le diría. ¿Y en ese instante? Heracles recoge las manzanas del suelo, le dice gracias, Atlas o algo parecido, y se larga, dejando al titán otra vez con su carga celestial para toda la eternidad. Es un ejemplo genial de cómo la metis, la inteligencia astuta del héroe, vence a la fuerza bruta, y también a la astucia del titán. Y había otras versiones de este mito, porque a veces pasa. Pues sí, curiosamente, el geógrafo Estrabón menciona una versión diferente que atribuye al poeta Píndaro. En esa versión, Heracles no engaña a Atlas, sino que lo libera, Lo libera. ¿Cómo? construyendo las columnas de Hércules, o sea, las montañas a ambos lados del estrecho de Gibraltar, para que sean ellas las que sostengan el cielo de forma permanente, liberando así a Atlas de su carga. Anda, pues es una versión muy distinta, más generosa por parte de Heracles. Sí, y lo conectaría con otros actos liberadores de Heracles, como cuando libera a Prometeo de su propio castigo. Pero bueno, la versión más famosa y la que más se cuenta es la del engaño mutuo. Entiendo.
Toda esta conexión con la geografía del extremo occidental, las montañas, el estrecho, el océano, nos lleva a pensar que quizás había otros atlas en la mitología o en las leyendas, ¿no? Exacto, y eso añade todavía más capas al nombre y a la figura. Platón, por ejemplo, en sus famosos diálogos Timeo y Critias, cuando habla de la Atlántida, La Atlántida, claro. pues nombra al primer rey de esa isla legendaria como Atlas. Pero ojo, este no es el Titán, es hijo del dios Poseidón y de una mortal llamada Cleito. Y de este rey Atlas deriva el nombre de la isla, Atlántida, que significa isla de Atlas, y por extensión el nombre del océano Atlántico, el mar de Atlas. O sea que tenemos al Titán y luego a un rey de la Atlántida con el mismo nombre, un nombre muy ligado a esa zona del oeste lejano y el océano. Y aún más, hay fuentes antiguas como el historiador Diodoro Sículo que hablan de otro Atlas más, un rey legendario de Mauretania, en el noroeste de África. Pero este rey no es descrito como un gigante castigado. Al contrario, lo pintan como un monarca muy sabio. ¿Un rey sabio? Sí, un filósofo, matemático y sobre todo un astrónomo excepcional. Dicen que fue él quien inventó la esfera celeste, el primer modelo del firmamento, de las estrellas, un pionero de la astronomía. Ah, y este es el atlas que inspiró a Mercator para el título de su libro de mapas. Ese mismo. Cuando Mercator, en el siglo XVI, tituló su gran obra cartográfica Atlas, la dedicatoria explícita era a este rey Atlas de Mauretania, al rey sabio, al astrónomo, no directamente al titán que cargaba con el cielo. Mercator lo veía como un símbolo del conocimiento cosmográfico. Entendido. O sea que el nombre de nuestros atlas de mapas viene formalmente de este rey sabio norteamericano. Aunque claro, la imagen que todos tenemos en la cabeza al oír atlas es la del titán. Exacto. La imagen popular del titán era tan potente que, al final, ambas figuras se han mezclado en el imaginario colectivo. Pero el origen del nombre en cartografía es ese rey astrónomo. Fascinante. ¿Y alguna otra conexión cultural así menos conocida? Bueno, existe una figura etrusca llamada Aril que se considera el equivalente de Atlas. Aparece en algunos objetos de bronce antiguos, como espejos, interactuando con Arcle, que es el Heracles etrusco, en escenas que recuerdan al mito griego de las manzanas. Esto nos muestra cómo el mito viajó y se adaptó en otras culturas de Italia. O sea que la historia tuvo eco más allá de Grecia. Y todo esto nos lleva ya al legado cultural de Atlas en tiempos más modernos, más allá de la mitología clásica. El legado más obvio, el que usamos casi a diario sin pensar, es ese, el Atlas para un libro de mapas. Pero su influencia va más allá, ¿eh? En psicología, por ejemplo, se utiliza a veces la metáfora de la personalidad Atlas. Que se refiere a esas personas que cargan con demasiadas responsabilidades desde muy jóvenes, ¿no? Como si llevaran el peso del mundo encima. Justo eso. Describe a individuos que a menudo desde la infancia han tenido que asumir roles o cargas de adultos, sintiendo esa responsabilidad abrumadora, como el titán. No es solo llevar peso físico, sino una carga emocional, de responsabilidad, que no les correspondía por edad o situación. Y en literatura más contemporánea, la referencia quizás más famosa sea la novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Sin duda. Atlas Shrugged, el título original, publicada en 1957. Utiliza la imagen de Atlas como metáfora central, clarísima. Los protagonistas de la novela, grandes empresarios, inventores, creadores, son presentados como los Atlas modernos, que sostienen a la sociedad con su esfuerzo y talento. Y la novela plantea qué pasaría si esos Atlas decidieran encogerse de hombros, como dice el título original, ¿no? Exacto. Es interesante ver cómo Rand se apoya en esa imagen popular de Atlas sosteniendo el globo terráqueo, que ya hemos visto que es la versión, digamos, errónea del mito original, y la reinterpreta completamente para su filosofía objetivista. Es un buen ejemplo de cómo un mito antiguo puede ser reapropiado y resignificado en contextos ideológicos y culturales muy distintos. Volviendo un momento a la imagen original, la del arte clásico. El titán musculoso, sufriendo bajo la esfera celeste. ¿Qué simbolizaba exactamente para los griegos que lo esculpían o pintaban? Pues los expertos en arte antiguo, como Michael Anderson, por ejemplo, señalan que esa figura tensa, sufriente, representa muy bien el concepto griego de patos, el sufrimiento. Pero no un sufrimiento cualquiera, sino uno que deriva de la ibris. La ibris, la arrogancia, el desafío a los dioses. Eso es, Atlas se rebeló contra Zeus.
desafió el orden olímpico. Y su castigo es la consecuencia directa de esa ibris. La escultura muestra visualmente el castigo divino por la rebelión. Es el precio de desafiar a los dioses. El castigo ejemplar, como decíamos antes, visible para todos. Exactamente. Encarna las consecuencias de la transgresión. Pero a la vez, paradójicamente, su figura también representa la estabilidad del nuevo cosmos. Es un pilar, aunque sea un pilar doliente, que asegura que el cielo y la tierra permanezcan separados en su sitio. Esa tensión muscular que se ve en las esculturas transmite perfectamente ese esfuerzo eterno, constante y doloroso. Bueno, pues creo que hemos desgranado bastante bien la figura. Recapitulando un poco, Atlas es mucho, mucho más que esa imagen simplificada del tipo cachas aguantando el mundo. Muchísimo más. Es un titán castigado tras la titanomaquia a sostener los cielos, insistimos, los cielos, el firmamento, no la tierra. Tuvo esos encuentros clave, llenos de astucia y consecuencias, con Perseo, al que acabó dando nombre, irónicamente, a las montañas que se formaron con su cuerpo petrificado, y con Heracles, en ese duelo de ingenio memorable que ganó el héroe. Está fuertemente ligado a la geografía del extremo occidental del mundo conocido por los griegos, el noroeste de África, las montañas Atlas, y su nombre resuena en el Océano Atlántico y en el mito de la Atlántida, a través de ese otro Atlas, el rey hijo de Poseidón. Y su legado más popular hoy en día, el de los mapas, nos llega de forma un poco indirecta, pero muy duradera, a través del homenaje que hizo Mercator a ese otro Atlas, el rey sabio y astrónomo de Mauretania. Es una figura fascinante donde se cruzan el mito puro, la cosmología griega, la geografía, las historias de héroes, el concepto de castigo divino, la sabiduría, e incluso tiene ecos en la ciencia antigua y en la cultura moderna, desde la psicología hasta la filosofía política o la literatura. Vamos, que profundizar en su historia nos da muchas claves sobre cómo veían los antiguos griegos el universo, el orden, el conocimiento y las consecuencias de desafiar ese orden. Nos queda una figura muy compleja. Por un lado, el resistente, el que aguanta bajo un peso impuesto, pero por otro, también esa figura asociada al saber, al conocimiento del cosmos, a través del rey astrónomo. Y eso nos deja quizás con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Pues sí, si pensamos en Atlas no solo como el titán castigado, sino también teniendo en cuenta a ese otro Atlas, el rey sabio, el astrónomo vinculado a los confines del mundo conocido. ¿Qué nos puede sugerir su mito sobre cómo veían los antiguos la relación con el saber, con el conocimiento? ¿Era el conocimiento una carga pesada, como el cielo sobre los hombros del titán? ¿O era quizás una forma de resistencia, una manera de comprender, de medir y tal vez de intentar trascender los límites impuestos, ya fueran los límites del mundo físico, los límites geográficos o incluso los límites impuestos por los dioses o el destino? Una buena pregunta, sí señor. ¿Representa Atlas la carga del conocimiento o la fuerza que da la resistencia, sea ante un castigo o ante lo desconocido? Ahí queda esa reflexión para seguir dándole vueltas. Hola, hoy nos metemos de lleno en un concepto que parece estar, por todas partes en el entretenimiento actual: los universos compartidos. Desde superhéroes a galaxias lejanas, pasando por monstruos clásicos y hasta realities, vaya. Exacto. Hablamos de esos mundos de ficción donde diferentes historias, a veces de creadores distintos, pues coexisten y se cruzan. Cada pieza puede tener su propia vida, sí, pero juntas construyen algo más grande. Un universo, digamos, coherente con personajes, lugares y reglas compartidas. Para analizarlo bien tenemos como base un material bastante completo, ¿eh? Es como un artículo enciclopédico que desmenuza la idea a fondo. Y nuestra misión hoy es entender bien qué es un universo compartido, cómo se diferencia de ideas parecidas como un simple cameo, un crossover o una colaboración puntual, y ver cómo ha ido evolucionando esta forma de contar historias en la literatura, los cómics, el cine, la tele, vamos, en todo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar fuerte, pensemos en gigantes como el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Donde las películas y series se entrelazan de una forma, muy visible. Sí, o toda la saga Star Wars. Son los ejemplos que primero vienen a la mente, claro.
Totalmente. Son los más visibles hoy en día, sin duda. Pero lo interesante es que esta idea no es nueva, ¿eh? Tiene raíces bastante más profundas y se ha manifestado de formas muy, muy diversas a lo largo del tiempo. Empecemos por lo básico, por la definición. Un universo ficticio, varias obras, distintos creadores a veces, pero todo encaja en una historia o mundo común. Hay que diferenciarlo bien, por ejemplo, de... Cierto eso, de escribir un libro a cuatro manos. Claro, eso es escritura colaborativa, varios autores trabajando en la misma obra. Un universo compartido son múltiples obras que se conectan entre sí, y también es distinto de un simple crossover. El típico encuentro especial entre personajes que normalmente viven en mundos separados, ¿no? Como, bueno, como cuando los personajes de dibujos animados de distintas series se juntan para un episodio especial. Justo eso. En un crossover puro, los universos se tocan puntualmente, pero no se fusionan de forma permanente, digamos. El material que tenemos menciona un ejemplo gráfico muy temprano de esta idea de coexistencia. A ver, una imagen de Fawcett Comics, donde el Capitán Marvel, el original, el de Fawcett, y Bulletman luchaban codo con codo contra el Capitán Nazi. Ya desde entonces se veía que esos héroes, pues, compartían el mismo patio de recreo narrativo. Claro. Pero mantener todo eso coherente debe ser un quebradero de cabeza, ¿no? Sobre todo cuando el universo se hace enorme, con tantas historias. Uf, ese es uno de los grandes desafíos, la coherencia interna. Que lo que pasa en una historia no contradiga de repente lo que pasó en otra, o las reglas del mundo. Y aquí entran en juego conceptos clave. Uno es el canon. La versión oficial, por así decirlo. Lo que los dueños de la franquicia dicen que vale, que es lo que cuenta. Exactamente. Es la línea temporal, los hechos, las reglas consideradas auténticas por quien controla la propiedad intelectual. Piensa, por ejemplo, en Disney decidiendo qué es y qué no es parte de la historia oficial de Star Wars ahora mismo. Y si los fans no están de acuerdo o rellenan huecos o interpretan cosas, Ahí surge lo que se llama el fanon. Es el conjunto de ideas, teorías o incluso historias creadas por los fans que, aunque no sean oficiales, pues ganan mucha aceptación dentro de la comunidad de seguidores. A veces, ojo, el fanon acaba influyendo en el canon oficial, pero no siempre, claro. y para arreglar los líos de coherencia, que imagino que surgen sí o sí con tantos creadores y tantos años de historias, está el famoso retconning. Efectivamente, la continuidad retroactiva. Es como una especie de cirugía narrativa, ¿sabes? Se introduce información nueva que cambia o reinterpreta hechos del pasado para que todo encaje mejor con las historias más recientes, o simplemente para corregir errores o inconsistencias que se han colado. Suena útil, la verdad, pero también un poco a trampa, ¿no? ¿No molesta eso a los fans más fieles a los que se saben la historia al dedillo? Puede generar bastante controversia, sí. Algunos lo ven como una traición a la historia original, lógicamente. Pero a menudo es una herramienta casi necesaria para que universos muy, muy longevos puedan seguir expandiéndose sin acabar ahogados en sus propias contradicciones. Es un parche narrativo, en cierto modo, pero a veces es imprescindible. Ya. Y hablando de fans, el material menciona una queja que se oye bastante. Esa sensación de que te obligan, entre comillas, a seguir un montón de series o cómics que quizás no te interesan tanto, solo para poder entender la trama principal de tu personaje favorito que sí te interesa. Es la otra cara de la moneda de la interconexión, claro. La riqueza de un mundo compartido, toda esa profundidad, puede volverse también una barrera de entrada o una exigencia un poco pesada para el consumidor. Encontrar ese equilibrio entre conectar historias y que cada una funcione por sí sola es complicado. Es interesante ver cómo, sobre todo en los cómics, que fueron pioneros en esto, intentaron ponerle reglas bastante pronto. Hay un historiador, Don Mark Steen, que propuso unos criterios ya en 1970. Sí, son unas reglas muy, muy específicas para el mundo del cómic de aquella época, ¿eh? Pero nos dan una idea muy buena de las preocupaciones que ya existían entonces sobre qué significaba realmente que dos personajes compartieran universo de forma oficial, basándose en sus interacciones. ¿Y qué tipo de reglas eran? ¿Muy complicadas de entender? Pues mira, algunas son de sentido común, bastante lógicas, pero otras son más técnicas, más de friki del cómic, si quieres. Por ejemplo, la transitividad. Si el personaje A conoce al B y el B conoce al C, entonces A y C viven en el mismo mundo. Vale, eso parece lógico. Sí, pero luego se pone más específico. Decía, por ejemplo, que no podías conectar universos usando personas reales como puente. ¿Cómo? Ponía el ejemplo, Superman
conoció a JFK en los cómics. JFK, en la vida real, conoció a Neil Armstrong. Y Neil Armstrong, en los cómics de Marvel, conoció a los Cuatro Fantásticos. Pues según Mark Stein, eso no significaba que Superman y los Cuatro Fantásticos compartieran universo. Las figuras reales no contaban como nexo válido. Entiendo, como si las personas reales fueran un elemento neutro en este juego de conexiones de ficción. Curioso. Algo así. Y tampoco valía usar personajes que fueran de dominio público, como el Hércules mitológico. Si Superman y, no sé, Wonder Woman conocían ambos a Hércules, eso no los unía automáticamente si era el Hércules genérico, el de la mitología. Pero, ¿había alguna excepción a esto? Porque suena muy restrictivo. Sí, y aquí está el matiz interesante. Sí podías usar versiones específicas y ficcionalizadas de esas figuras reales o de dominio público. Por ejemplo, DC Comics tenía una versión propia muy de cómic de Jerry Lewis, que hasta tenía una ama de llaves mágica. Esa versión particular de Jerry Lewis sí servía para conectar a otros personajes de DC. Anda. Y lo mismo pasaba con las versiones propias de Hércules de Marvel o del Robin Hood de DC. Si eran la encarnación marca de la casa, con sus características únicas dentro de su universo, entonces sí contaban para establecer conexiones. O sea que la versión con copyright sí vale para conectar. Tiene su lógica comercial incluso. Exacto. Y la última regla era muy directa. Para que dos personajes se consideren encontrados oficialmente, tienen que aparecer juntos físicamente, en la misma viñeta, dentro de una historia publicada. No valían menciones de pasada ni referencias indirectas. Vaya, es llamativo lo detallado de todo esto para ser de 1970. Demuestra que los cómics fueron realmente pioneros en tomarse muy en serio la construcción y las reglas de estos mundos interconectados, mucho antes de que el cine lo convirtiera en el fenómeno de masas que es hoy. Totalmente. Fueron el gran laboratorio donde se experimentó con estas estructuras narrativas complejas durante décadas. Ahí se probaron muchas de las ideas que luego hemos visto en otros medios. Pero la idea no es exclusiva de los cómics, claro. Vayamos a la literatura. El caso de Larry Niven y su universo del espacio conocido es fascinante. Él, como creador, decidió abrir su creación a otros escritores. Y lo hizo por una razón muy concreta y, la verdad, bastante honesta. Él sentía que le faltaba experiencia militar para narrar de forma creíble las guerras entre los humanos y los Kin-City, que son una raza alienígena felina y muy guerrera, clave en su mundo. Así que, bueno, invitó a otros autores a escribir sobre ese conflicto específico. Una solución muy pragmática. Pero parece que esa apertura también trajo algún que otro problema. El material menciona una polémica con un autor, un tal Elf Sternberg, que escribió una historia erótica ambientada en el espacio conocido. Sí, al parecer Sternberg se basó en una frase un poco ambigua de Niven en alguna entrevista, que sonaba como una invitación abierta. Algo así como, si quieren más historias del espacio conocido, tendrán que escribirlas ustedes mismos. Niven tuvo que salir a aclarar que no era barra libre, que solo se podía usar su universo con permiso explícito y bajo condiciones muy controladas, como en las antologías oficiales de Monkeys in Wars. Claro, lo que demuestra los riesgos de ceder el control creativo de tu propio mundo. Un enfoque muy diferente fue el de Eric Flint con su serie 1632. Muy distinto, sí. Flint no solo permitió, sino que colaboró activamente con escritores de fanfiction. Les animó, les guió e integró sus ideas y relatos para expandir su universo de una forma mucho más comunitaria y organizada. Creó casi un modelo de creación colectiva gestionada, algo bastante innovador. Y luego están los casos de universos que siguen creciendo incluso después de la muerte de su creador original. El ejemplo más famoso, y a menudo el más polémico, es el de los mitos de Cthulhu. Uf, sí. August Derleth, amigo y corresponsal de H.P. Lovecraft, tomó los relatos dispersos de Lovecraft y los sistematizó. Les dio una estructura más coherente, creó una especie de panteón ordenado de dioses primigenios y exteriores, con una lucha entre el bien y el mal. Que no estaba tan clara en Lovecraft, ¿verdad? Exacto. Muchos puristas de Lovecraft consideran que Derleth traicionó el espíritu original, que era mucho más caótico, amoral, de horror cósmico puro y menos estructurado como una mitología tradicional. Es el eterno debate sobre la fidelidad póstuma y quién tiene derecho a continuar una obra. Hay otros ejemplos menos conflictivos, ¿no? Como las continuaciones de los libros de Oz. L. Frank Baum escribió los primeros, pero luego Ruth Plumley Thompson y otros siguieron escribiendo historias en ese mundo durante décadas. Sí,
O las expansiones del universo de la Fundación de Isaac Asimov, que fueron escritas años después por autores de ciencia ficción de primer nivel como Greg Bear, Gregory Benford y David Brin, con el visto bueno de los herederos de Asimov. Ahí hubo más consenso. Y un formato muy interesante para estos universos literarios compartidos fueron las antologías de relatos. Sí, un formato ideal. Varios autores contribuían historias ambientadas en un mismo mundo o bajo una misma premisa centralizada. El material menciona ejemplos como Thieves' World de Robert Lynn Asprin, que era fantasía urbana bastante cruda. Lo recuerdo, sí. O Merovingian Nights de C.J. Cherryh, que era ciencia ficción en un planeta fluvial. Y también Heroes in Hell de Janet Morris, con personajes históricos famosos viviendo aventuras en el infierno. Un concepto bastante loco. Vaya ideas. Volviendo a los cómics, que es donde la idea realmente echó raíces profundas y se popularizó a gran escala, el universo Marvel es el gran referente, claro. Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, a principios de los 60 tuvieron la genial idea de hacer que sus personajes interactuaran constantemente. Fue una estrategia clave y, en parte, revolucionaria para la época. Spider-Man aparecía en los cómics de los Cuatro Fantásticos, Hulk se pegaba con Thor, los Vengadores se formaban con héroes de distintas series. Crearon un tejido conectivo muy fuerte que hacía que los lectores quisieran seguir varias series para no perderse nada de la historia general. Eso enganchaba mucho, claro. Y además introdujeron pronto el concepto de multiverso. Fundamental. Las realidades alternativas, Tierra 616 como la principal, Tierra no sé cuántos para historias diferentes, una forma genial de contar historias what if, o de traer de vuelta a personajes muertos, o simplemente de arreglar algún que otro desaguisado de continuidad sin tener que borrar nada del pasado. Sí, una herramienta muy útil. Precisamente. Y DC Comics hizo algo muy parecido con su propio multiverso, que además será famoso por sus eventos de crisis en Tierras Infinitas, crisis infinita, etcétera, que lo reiniciaban o reordenaban cada cierto tiempo. Este enfoque de universo compartido cohesionado y a la vez con la flexibilidad del multiverso fue lo que realmente distinguió a Marvel y DC de otras editoriales durante muchísimos años. Aunque no fueron las únicas que lo inventaron, ¿verdad? Hubo otros intentos de crear universos cohesionados en los cómics. Sí, el material menciona algunos ejemplos notables. Valiant Comics, en los años 90, lanzó su universo Unity con la intención de tener una continuidad muy férrea y planificada desde el principio. Tuvo su momento de gloria. Y también CrossGen. Eso es. CrossGen, a principios de los 2000, creó el Sigilverso, que vinculaba todas sus series, de géneros muy diferentes, a través de una marca mística que otorgaba poderes. Fue un intento interesante, aunque la editorial acabó cerrando. Tuvieron diferentes niveles de éxito y longevidad, claro. Y claro, no podemos olvidar los crossovers entre compañías. Batman luchando junto a Spider-Man, los Vengadores contra la Liga de la Justicia. Esos suelen ser eventos especiales, ¿no? No implican que vivan juntos siempre. Generalmente sí, son historias autocontenidas, eventos puntuales, que no implican que los personajes coexistan de forma permanente en el mismo universo, salvo una excepción muy loca y muy recordada por los fans. Amalgam Comics, que se hizo en 1996. Ah, sí. Lo de Amalgam fue genial. Cuando fusionaron personajes de Marvel y DC. Dark Claw, que era una mezcla de Batman y Lobezno. Super Soldier, que era Superman y Capitán América juntos. Exacto. Fue un evento conjunto entre Marvel y DC, donde crearon temporalmente un universo entero poblado por estas fusiones de sus personajes más icónicos. Fue un experimento creativo, muy de la época, muy divertido. Y lo curioso es que Marvel, haciendo un guiño a todo esto, llegó a catalogar oficialmente ese universo Amalgam como parte de su propio multiverso. Le dio la etiqueta de Tierra 692. Qué bueno. Muy meta todo eso. Bien. Hemos cubierto bastante de literatura y cómics. Creo que es hora de saltar a las pantallas. Hablemos de los universos cinematográficos y los universos televisivos. Perfecto. El concepto es básicamente el mismo, aplicado al cine o la tele. Franquicias que agrupan varias películas o series distintas, cada una quizá con su propio equipo creativo, su propia historia, sus personajes, pero todas ambientadas dentro de la misma continuidad narrativa. Y a menudo, además, se expanden a otros medios como videojuegos, novelas, cómics, que también se consideran parte de la historia oficial, del canon. ¿Y dónde empezó esto en el cine? Uno tiende a pensar en cosas más recientes, tipo Marvel,
Pero el material que manejamos nos lleva mucho, mucho más atrás. Sorprendentemente, sí, nos lleva a los monstruos clásicos de Universal de los años 30 y 40. El texto habla de narrativa transficcional, que es básicamente eso, compartir personajes o elementos del mundo entre distintas obras separadas. O sea que Drácula y Frankenstein ya formaban un universo compartido en aquella época. Pues empezaron a tontear con la idea, digamos. Películas como El hijo de Frankenstein, que es de 1939, o La hija de Drácula, de 1935, eran secuelas directas que expandían las historias originales de esos monstruos. Pero al principio, la verdad, la coherencia no era su punto fuerte. El hijo de Drácula, 1943, por ejemplo, ignoraba olímpicamente cosas que habían pasado en películas anteriores de la saga. Vale. ¿Y cuándo se pusieron un poco más serios con la conexión entre ellos? El punto de inflexión, según muchos, fue Frankenstein contra el hombre lobo del año 42. Se considera el primer crossover cinematográfico real, porque servía de secuela tanto para El hombre lobo, que era del 41, como para El fantasma de Frankenstein, que era del 42. Ahí ya conectaron dos franquicias de monstruos distintas de forma explícita. Y eso, claro, abrió la puerta a juntarlos a todos en la misma película, ¿no? Exacto. Eso llevó a películas como La cíngara y los monstruos, que en inglés es House of Frankenstein, de 1944, o La mansión de Drácula, House of Drácula, 1945. Estas ya eran auténticas reuniones de monstruos. Salían Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, todos juntos. Algunos historiadores del cine consideran estas películas corales como el verdadero nacimiento del concepto de universo cinematográfico. Así que ver esto nos ayuda a entender que la idea de conectar franquicias no es de ahora, viene de muy lejos. Fascinante, la verdad. No lo sabía tan antiguo. Vayamos ahora a universos basados en novelas que saltaron al cine. James Bond es un caso evidente, ¿no? Las películas cogen elementos de las novelas de Ian Fleming, pero no son adaptaciones literales, ni siguen un orden estricto. Lo llamativo de Bond es cómo ha mantenido una sensación de continuidad, o al menos de coherencia interna, a lo largo de décadas, y con 6 actores diferentes interpretando al mismo personaje. Cambian los directores, los guionistas, el tono de las películas, de más serias a más cómicas y viceversa, pero sigue siendo el universo Bond, reconocible, con elementos recurrentes como M, Q, Moneypenny, los villanos megalómanos. Que lo anclan. Otro ejemplo de adaptación literaria que creó su propio universo cinematográfico bastante particular es El planeta de los simios. La saga original de los años 70 se desvió muchísimo de la novela original de Pierre Boulle. Muchísimo, sí. E introdujeron viajes en el tiempo, paradojas temporales. La trama se acabó centrando en los simios inteligentes como Cira, Cornelius y sobre todo su hijo César, que lidera una rebelión. Crearon toda una mitología propia a lo largo de 5 películas, una serie de televisión de acción real y hasta una serie de dibujos animados. Y todos se consideraban más o menos parte de la misma historia continua. Una saga muy curiosa. Y luego, claro, llegó la nueva saga de precuelas, Reinicio, que empezó con El origen del planeta de los simios. Explora los orígenes de ese mundo dominado por simios, conectando de nuevo con la idea original, pero desde otro ángulo completamente diferente. Muestra lo flexible que puede ser el concepto de universo compartido, ¿no? Puedes reiniciarlo o reinterpretarlo. Totalmente. Pero si hablamos de pesos pesados en el cine de universos compartidos, tenemos que hablar sí o sí de Star Wars. George Lucas creó un universo inmenso con la trilogía original, que luego expandió con las precuelas, la serie animada de Clone Wars que él supervisó de cerca. Y al principio, todo lo que salía de Star Wars era parte de la misma historia oficial, ¿no? Libros, cómics, videojuegos, todo contaba. Exacto. Durante muchos años funcionó como lo que Lucasfilm llamaba un entorno de entretenimiento imaginario, donde se intentaba activamente que todo fuera coherente. Lucasfilm tenía equipos dedicados específicamente a mantener esa continuidad. El material menciona a varias personas clave a lo largo de los años, como Carol Teidelman, Lucy Wilson, Alan Cowes, Sue Rostoni, Leland Chi, Pablo Hidalgo, cuya tarea era precisamente evitar contradicciones entre todas las historias que se publicaban bajo la marca Star Wars. Uf, un trabajo titánico, me imagino, gestionar todo eso. Pero todo cambió radicalmente con la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, y sobre todo con la decisión que tomaron en 2014. Sí, ese fue un antes y un después clarísimo.
En abril de 2014, Disney y Lucasfilm anunciaron que, a partir de ese momento, solo serían considerados canon, o sea, parte de la historia oficial, las 6 películas de George Lucas, la serie de animación de Clone Wars, que estaba muy ligada a Lucas, y todo lo que se produjera desde esa fecha en adelante. O sea, las nuevas películas, la trilogía de secuelas, las películas de antología como Rogue One o Solo, las series de Disney Plus como The Mandalorian o Andor, las nuevas novelas, cómics, videojuegos, todo lo nuevo era canon. Exacto. ¿Y qué pasó con las décadas de historias del antiguo universo expandido? Libros como la trilogía de Throne, cómics como Dark Empire, videojuegos como Knights of the Old Republic, todo eso a la basura. No exactamente a la basura, pero sí fuera del canon oficial. Pasaron a llamarse Star Wars Legends. Se siguen reeditando y vendiendo bajo esa etiqueta, pero ya no forman parte de la continuidad principal que sigue Disney. Es interesante, eso sí, que el material apunta que el propio Lucas llegó a incorporar elementos del universo expandido en las precuelas, como el nombre Coruscant para la capital galáctica. Ah, mira. Y los creadores del nuevo canon también han rescatado personajes o ideas de Legends de vez en cuando, como el propio Gran Almirante Thrawn, que ahora es clave en las series de Filoni. Así que ese legado del antiguo universo expandido sigue vivo de alguna forma, aunque ya no sea oficial. Entendido. Dejando Star Wars, si volvemos a los superhéroes en el cine. La saga X-Men de Fox fue durante mucho tiempo la franquicia de superhéroes más longeva en mantener una misma continuidad, aunque fuera, bueno, un poco caótica a veces con los viajes en el tiempo y los reboots encubiertos. Sí, tuvo sus idas y venidas. Y luego, claro, llegó el Rey Midas actual, el universo cinematográfico de Marvel, el MCU. Es el ejemplo más vasto, más complejo y sobre todo más exitoso comercialmente de este modelo. Hablamos de decenas de películas, series de televisión cada vez más integradas. Sí, al principio las series de Marvel Television en ABC, Netflix, tenían una conexión más tangencial, ¿no? Exacto, era más vaga. Pero desde que Marvel Studios tomó el control total y empezó a producir series directamente para Disney Plus, a partir de WandaVision, la integración es total. Los personajes y las tramas saltan de una película a una serie y viceversa de forma mucho más fluida. Es un verdadero entorno de entretenimiento imaginario moderno que además ahora está jugando a lo grande con el concepto de multiverso para tener aún más posibilidades narrativas. Su gran competidor, el universo extendido de DC, el DCEU, tuvo una trayectoria, digamos, más irregular, con éxitos y tropiezos, y ahora está en pleno proceso de reinicio para convertirse en el nuevo DC Universe, DCU, bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. A ver qué sale de ahí. Sí, será interesante verlo. Pero ojo, que no solo de superhéroes vive el cine de universos compartidos. En el género de terror, por ejemplo, el material destaca el universo de Conjuring, el de Expediente Warren. Ah, sí. Las de los Warren, Annabelle, La Monja. Esas. Medios importantes como Forbes y The Hollywood Reporter lo señalaron en su momento como el primer universo cinematográfico realmente exitoso después del MCU. Y hasta 2022 al menos, era el segundo más taquillero en general, solo por detrás de Marvel. Esto demuestra que el modelo puede funcionar muy bien en otros géneros si se hace con cabeza. Y también hay universos más personales, más de autor, como el View as Universe de Kevin Smith. Empezó con Clerks en los 90 y personajes como Jay y Bob el Silencioso han ido apareciendo en casi todas sus películas, e incluso en cómics y series animadas, creando un mundo muy coherente y reconocible, con su propio estilo y sus coñas recurrentes. Escala, pero muy cohesionado. Y una anécdota divertida que recoge el material que tenemos, la propuesta medio en broma, medio en serio, que surgió en redes sociales hace unos años, de crear un universo cinematográfico basado en las canciones de Simon & Garfunkel. ¿En serio? Sí. Varios cineastas conocidos como Edward Wright, Rian Johnson, Mark Webb, Lin-Manuel Miranda, hasta Dwayne Johnson se sumó al juego. Empezaron a imaginar películas con títulos sacados de sus canciones, como So Long, Frank Lloyd Wright, Baby Driver, que Wright ya había usado, I Am a Rock, Keep the Customer Satisfied. Fue una coña, pero mostraba cómo la idea de universo cinematográfico ya estaba en la cabeza de todos. Sería curioso verlo, la verdad. Bueno, centrémonos ahora un poco más en la televisión. Ya hemos visto cómo series de Marvel o Star Wars se integran en universos mayores que abarcan cine y otros medios, pero hay universos que nacen y se desarrollan principalmente en la pequeña pantalla.
El caso clásico, el de toda la vida, es el de los spin-offs que comparten mundo. La mítica sitcom Cheers, por ejemplo, dio lugar a Frasier. El personaje secundario de Frasier Crane se mudaba a otra ciudad, Seattle, y protagonizaba su propia serie, que tuvo muchísimo éxito, pero siempre se entendió que existía en el mismo universo narrativo que Cheers. De hecho, hubo cameos cruzados. Y creo que Cheers tuvo otro spin-off menos conocido, ¿no? Sí, de Tortellis, centrado en Carla Tortelli y su exmarido. Duró poco, pero también compartía universo. Es un modelo muy común en la tele. Y luego está esa teoría de fans absolutamente loca, pero fascinante. La hipótesis del universo Tommy Westphal. Ah, sí, esa es genial por lo ambiciosa y lo retorcida que es. Parte del final de una serie médica bastante prestigiosa de los 80, St. Elsewhere, que aquí se llamó Hospital. La interpretación más extendida de ese final tan comentado es que toda la serie, las 6 temporadas, habían sido producto de la imaginación de un niño autista llamado Tommy Westphal, que aparecía en el último plano mirando una bola de nieve con una réplica del Hospital St. Eligius dentro. Vale, un final sorprendente. Pero ¿cómo conecta eso cientos de series de televisión? Pues la teoría usa la regla de los cameos y los crossovers llevada al extremo. Argumenta que si un personaje de St. Elsworth, que supuestamente solo existe en la mente de Tommy, aparece como el mismo personaje en otra serie diferente, interpretado por el mismo actor, entonces esa otra serie también debe estar dentro de la imaginación de Tommy. ¿Ostras? Y si un personaje de esa segunda serie aparece en una tercera, y así sucesivamente, como una cadena, a través de una red larguísima y complejísima de crossovers y cameos que empieza con personajes de St. Elsworth que aparecieron luego en series como Homicidio, Vida en la calle. La teoría llega a conectar, según sus proponentes, cientos y cientos de series de la televisión estadounidense. Cientos. ¿Qué tipo de series? De todo tipo, desde clásicos como Yo amo a Lucy o El show de Mary Tyler Moore, pasando por series de culto como Expediente X o Buffy cazavampiros, hasta éxitos más recientes como Breaking Bad o The Wire. Casi toda la ficción televisiva americana de prestigio conectada a través de esta red. Es una locura. Pero vamos a ver, se supone que todo eso fue intencionado por los guionistas. ¿Que todo es un sueño de Tommy Westphal? Hombre, probablemente no. Son más bien guiños entre series, homenajes, actores repitiendo papeles por comodidad o simplemente casualidades. Pero la teoría en sí misma es un ejercicio mental increíble sobre la interconectividad potencial de la ficción televisiva y plantea preguntas interesantes sobre dónde termina realmente un universo ficticio y dónde empieza otro, ¿no? ¿Qué cuenta como conexión real? Desde luego, da que pensar. Hablando de universos televisivos más intencionados y menos hipotéticos, tenemos el universo de Doctor Who. Sí, un universo enorme que lleva décadas expandiéndose. Pero el material que comentamos apunta algo curioso sobre él: la relativa falta de una coherencia férrea entre todos sus múltiples derivados. Los audiodramas de Big Finish, las novelas, los cómics, a menudo siguen sus propias continuidades, a veces contradictorias entre sí, sin una supervisión central fuerte que lo unifique todo, como sí ocurre en Marvel o Star Wars. O sea, es más caótico. Es un universo más expansivo y quizá más anárquico, sí. Quizá eso sea más fiel al espíritu original y cambiante del propio Doctor, ¿no? Acepta la contradicción como parte de su naturaleza. Tiene sentido. Luego están las cadenas de televisión que han construido activamente sus propios mini-universos interconectados. The CW en Estados Unidos fue un gran ejemplo con el Arrowverse. Exacto. Crearon todo un conjunto de series basadas en personajes de DC Comics. Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman. Todas compartían explícitamente el mismo universo, o multiverso más bien, y lo celebraban con crossovers anuales enormes que unían todas las tramas y personajes. Fue un modelo muy exitoso durante bastantes años para esa cadena. Y en la misma cadena, The CW, también tuvimos otro universo compartido bastante popular, el de The Vampire Diaries, Crónicas Vampíricas. Sí, que empezó con la serie original y luego generó 2 spin-off directos. The Originals, centrado en la familia de vampiros originales, y Legacies, que seguía a la siguiente generación en la escuela Salvatore. 3 series interconectadas en el mismo mundo de vampiros, brujas y hombres lobo de Mystic Falls y Nueva Orleans.
Funcionó muy bien también. Volviendo un momento al MCU televisivo, mencionabas antes la evolución. Al principio, Marvel Television hacía series para cadenas como ABC, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, o para plataformas como Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, y su conexión con las películas era, bueno, a veces un poco vaga o unidireccional. Las series mencionaban las pelis, pero las pelis ignoraban las series. Sí, había una cierta desconexión, o al menos no una integración total. Pero eso cambió radicalmente cuando Marvel Studios, bajo Kevin Feige, tomó el control total de la producción televisiva también, ¿no? Sí, las series hechas específicamente para Disney Plus, a partir de WandaVision, Bruja Escarlata y Visión en 2021, se diseñaron desde el principio para estar completamente integradas con las películas del MCU. Los personajes y las tramas saltando de un formato a otro de forma mucho más fluida y bidireccional. Ahora sí forman una única y gigantesca narrativa cohesionada, una cohesión total. Y para que veamos hasta dónde llega el concepto de universo, hasta la telerrealidad. Esto sí que me ha sorprendido. Sorprendente, ¿verdad? El material menciona explícitamente el caso del universo 90 Day Fiancé, que aquí se emite como Todo en 90 días. Esta franquicia del canal TLC tiene una cantidad enorme de spin-offs. Before the 90 Days, The Other Way, Happily Ever After, Pillow Talk, bueno, muchísimos. Ya, es verdad, hay un montón. Y lo más llamativo no solo que los fans o la prensa lo llamen un universo, sino que la propia empresa matriz, Warner Bros. Discovery, lo llama así oficialmente. Ostras, ¿en serio? ¿Lo consideran a la altura de sus grandes franquicias de ficción como DC o Juego de Tronos? Pues parece que sí, al menos en términos de negocio. En una presentación para inversores en 2022 lo destacaron como una de sus franquicias clave, junto a esas otras. Esto demuestra cómo la idea de crear un universo de contenido interconectado con personajes recurrentes que pasan de un programa a otro se ha convertido en una estrategia de negocio muy potente, que va más allá de la ficción tradicional. Es una forma brutal de fidelizar a la audiencia y de maximizar el valor de una marca o un formato. Impresionante, la verdad. No me lo esperaba en la telerrealidad. Veamos rápidamente otros medios donde también aparece esta idea. En animación, por ejemplo, está el universo de Mickey Mouse. Que curiosamente, como decíamos, nació en las tiras cómicas de los años 30 y tiene una conceptualización muy peculiar por parte de Disney. Mickey, Donald, Goofy son como actores que interpretan diferentes papeles según la película, el corto o el cómic. Walt Disney llegó a decir en una ocasión que Mickey y Minnie estaban casados en su vida privada, pero que a veces hacían de novios solteros en pantalla si el guión lo requería para la historia. Qué curioso. Y este universo incluye también el del Pato Donald, que tiene su propia continuidad muy rica y compleja, sobre todo gracias a los cómics europeos de autores como Karl Barks o Don Rosa, que crearon toda la mitología de Patolandia, Duckburg. Y la famosa teoría del universo Pixar, esa que dice que todas sus películas, desde Toy Story hasta la última, están secretamente conectadas en una única línea temporal. Es una teoría fan muy popular y súper elaborada, sí. Mola mucho leerla. Pero el material aclara que la gente de Pixar la ha desmentido varias veces. Dicen que sería prácticamente imposible coordinar tantos detalles y easter eggs entre películas hechas a lo largo de tantos años por equipos creativos diferentes, que son más bien guiños y homenajes entre ellos, no un plan maestro secreto para un universo cohesionado. Una pena, porque la teoría era chula. Un ejemplo real de universo animado que sí fue muy cohesionado fue el universo animado de DC, el DCAU. Absolutamente. Ese sí que es un referente. Empezó con la mítica Batman, la serie animada de Bruce Timm y Paul Dini, a principios de los 90, y creció para incluir Superman, la serie animada, Batman del futuro, Liga de la Justicia Ilimitada, y también películas animadas, cómics y hasta videojuegos asociados. Todo compartía un estilo visual muy característico y una continuidad narrativa muy cuidada durante más de una década. Es un ejemplo modélico de cómo hacer un universo compartido en animación. Totalmente de acuerdo, esas series eran magníficas. Y en videojuegos e Internet también hay ejemplos de universos compartidos. Pues sí, el material menciona los universos compartidos amateur que surgieron en los inicios de Internet, en los tiempos de las listas de correo, los archivos de historias en servidores FTP o los grupos de Usenet, comunidades online donde la gente escribía historias colaborativas ambientadas en mundos de ciencia ficción o de superhéroes inventados por ellos mismos. Nombra algunos proyectos pioneros como SF Stories,
Super Guy, Tales from the Blind Pig, Dargon Project, Devil Bunnies, fueron precursores de muchas comunidades de fanfiction actuales. Qué interesante. Los orígenes online. ¿Y en videojuegos comerciales? Menciono un caso curioso. La conexión inicial entre las sagas de estrategia en tiempo real Command & Conquer y Red Alert. Ambas fueron creadas por Westwood Studios y al principio estaban conectadas a través del carismático personaje de Kane, que aparecía en ambas, aunque luego las líneas temporales divergieron mucho y se consideraron universos separados. Al principio compartían ese nexo. Y bueno, aparte de eso, claro, tienes muchísimos ejemplos en videojuegos, sobre todo en los juegos de rol con múltiples entregas ambientadas en el mismo mundo, como The Elder Scrolls, Fallout, Dragon Age, Mass Effect. Claro. Y para terminar, algunos ejemplos más variopintos que menciona el texto. El musical Seussical, que unifica en un solo espectáculo personajes y mundos de varios libros diferentes del Dr. Seuss. O el llamado universo Hasbro. La propia compañía juguetera, Hasbro, considera que algunas de sus franquicias más famosas, como G.I. Joe y Transformers, coexisten en un mismo universo ficcional. Y esto se ha explorado de diferentes maneras en distintas líneas de cómics a lo largo de los años, como una que hizo IDW Publishing y más recientemente el llamado Energen Universe que está publicando Skybound Image Comics, donde también meten otros personajes de Hasbro. Y una mención muy actual y curiosa, cómo algunos medios de comunicación y muchos fans hablan de toda la obra de Taylor Swift, sus canciones, sus videoclips, las narrativas interconectadas que crea, los personajes recurrentes, los easter eggs, como si fuera su propio universo musical o cinematográfico Taylor Swift. Es una muestra perfecta de cómo el lenguaje y el concepto de los universos compartidos han permeado totalmente la cultura popular actual. Ya se aplica incluso a fenómenos que no son estrictamente ficción tradicional, en el sentido clásico. Se valora esa interconexión, esas referencias internas, esa construcción de un mundo propio por parte del creador, sea cual sea el medio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de este recorrido tan amplio, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? Pues mira, yo creo que la conclusión principal es que los universos compartidos son una forma de contar historias increíblemente poderosa y sobre todo muy adaptable. Han pasado de ser experimentos en nichos como la literatura pulp o los cómics de superhéroes a convertirse, en muchos casos, en el modelo dominante en el entretenimiento de gran presupuesto, especialmente en el cine y la televisión que vemos hoy. Permiten construir mundos muy ricos, muy profundos, explorados desde muchísimos ángulos diferentes y además son una herramienta fantástica para fidelizar a la audiencia a largo plazo. Enganchan. Hemos visto su evolución, sí. Desde los monstruos de Universal tonteando con la idea y los héroes de cómic pioneros de Marvel y DC, pasando por las grandes sagas literarias y cinematográficas como Star Wars que lo llevaron a otro nivel, hasta llegar al dominio actual del MCU y ver cómo el concepto se ha extendido a la animación, los videojuegos e incluso la telerrealidad o la música pop, está en todas partes. Pero también hemos repasado los desafíos inherentes que tienen, ¿eh? La enorme dificultad de mantener la coherencia interna a lo largo del tiempo y con múltiples creadores, la necesidad de herramientas a veces polémicas, como el retconning para arreglar desaguisados, la tensión constante entre el canon oficial que dictan los dueños y el fanon que surge de la comunidad. O incluso el riesgo de exigir demasiado al espectador, de que seguir el universo se convierta en una tarea en lugar de un placer. Requieren una planificación y una coordinación enormes o, como veíamos en el caso del universo, aceptar un cierto grado de caos controlado como parte de su identidad. Y todo esto nos lleva quizá a una última pregunta para reflexionar, para darle una vuelta. Ahora que los multiversos están tan de moda en el cine y los cómics, permitiendo infinitas versiones de los personajes, reinicios constantes, crossovers imposibles, ¿qué futuro les queda la idea clásica de un universo compartido único y coherente? ¿Sigue siendo eso lo que busca el público mayoritario? ¿Esa estabilidad y esa historia única que avanza? ¿O quizás la gente prefiere ya la flexibilidad, la novedad constante y el todo vale que parecen ofrecer los multiversos? Es una buena pregunta. O quizás la verdadera pregunta es, venga del medio que venga, cines, series, libros, videojuegos, lo que sea, ¿cuál será el próximo gran universo compartido que consiga atrapar nuestra imaginación colectiva, como lo han hecho Marvel o Star Wars en sus momentos? Ahí queda la incógnita flotando.